Bien, iba a dejar una clase grabada, ¿no es cierto?, ayer en la sesión de ayer, pero al fin y al cabo, ¿no es cierto?, les voy a mandar mejor un link vía YouTube, como lo que se va a mostrar ahora. La idea, ¿no es cierto?, básicamente es revisar uno de los proyectos, ¿no es cierto?, de unas compañeras que me mandaron un material. La verdad que sentí, ¿no es cierto?, que era importante que este material también, ¿no es cierto?, esta información quedara grabada también, ¿no es cierto?, para que ustedes pudieran analizar también algunos conceptos de ahí. Y luego les voy a dar algunos tips, ¿no es cierto?, sobre unas cosas que estoy revisando en los informes, ¿no es cierto?, cosas que me parecen interesantes. Pero pongan atención, ¿no es cierto?, a esta presentación de este video, puesto que me parece interesante. Hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que están bien interesantes desde el punto de vista de la metodología a aplicar. Eh, y, ¿no es cierto?, después ahí les voy a indicar, más que nada quiero saber, ¿no es cierto?, que ustedes visualizaron esta información. Ya, así que ahí les voy a dar, les dije ahí un desafío solamente, ¿no es cierto?, para medio asustar, pero en realidad, ¿no es cierto?, es corroborar de que ustedes efectivamente, ¿no es cierto?, vio esta información y al final les voy a indicar cómo será. ¿Ok? Fíjese, ¿no es cierto?, son videos cortitos, no van a ser más allá de 10 minutos, ¿no es cierto?, en toda la información, así que bien. Pero lo voy a dejar en realidad, ¿no es cierto?, que ustedes visualicen por su propia cuenta, ¿no es cierto?, esta información. Hola, somos alumnas de Psicopedagogía Camino al Sueño de la Titulación. ¿Qué es AFAM? AFAM es nuestro proyecto que busca alfabetizar adultos mayores de Antofagasta. ¿Cuál es el porcentaje de analfabetismo en Chile y en nuestra región? Conforme a la última encuesta CASEN, en Chile existe un total de 3.439.599 adultos mayores, de las cuales el 27,3% mantienen una educación básica incompleta, un 5,9% de personas sin educación formal, y un 9,2% de analfabetos. En la región de Antofagasta existe un total de 81.214 adultos mayores, contando con una tasa de 15,8% de personas que mantienen una educación básica incompleta, un 4,1% de adultos mayores sin educación formal, y un 5,1% de analfabetos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto? Objetivo general: construir un programa de alfabetización funcional para ser aplicados en adultos mayores. Objetivos específicos: convocar organizaciones para presentar el proyecto. Evaluar mediante test los diferentes niveles en que se encuentra cada participante. Diseñar estrategias de intervención. Desarrollar el aprendizaje de lectura y escritura. ¿De qué forma aprenderán nuestros adultos mayores? Metodología: hemos creado un método de lectoescritura basados en los métodos Global, Doman y de la palabra generadora. Si te gustó este video, visítanos en nuestras redes sociales. Facebook: Alfabetización Funcional Adulto Mayor Antofagasta. Instagram: Alfabetización Funcional. Página web: Método AFAM. Gracias. Bien. Esta es la introducción, ¿no es cierto?, al proyecto. Se especifican, ¿no es cierto?, los objetivos y después se especifican, ¿no es cierto?, el método. Ahí aparecen, ¿no es cierto?, tres teorías que las niñas están utilizando para generar el método, ¿no es cierto?, el método de la palabra generadora, el método Doman, ¿no es cierto?, y el método global. Entonces, nosotros estuvimos discutiendo con las chicas, ¿no es cierto?, estas situaciones, viendo cómo se podía aplicar, ¿no es cierto?, la efectividad, la viabilidad, la cantidad de sesiones, ¿no es cierto?, las dificultades que podían tener, cuáles eran las características de los métodos, por qué sí, por qué no, ¿no es cierto?, las categorías de palabras, etcétera. Entonces las chicas volvieron a mandar, ¿no es cierto?, una información para complementar, ¿no es cierto?, el método que ellas proponen, ¿no es cierto?, para generar este mejoramiento, esta construcción, ¿no es cierto?, de un programa de alfabetización funcional. Hay una cosa ahí que se las voy a explicar después, ¿no es cierto?, con respecto al objetivo general, porque por ejemplo las niñas plantean, lo voy a ver si lo puedo colocar por acá, ya, ahí está, ahí está, ya, plantean, ¿no es cierto?, estos objetivos, y, no, y por ejemplo, en el construir un programa de alfabetización funcional, ya, y hay algunos que tienen diseñar, ¿no es cierto? Y cosas así, de que tienen que ver, ¿no es cierto?, objetivos con ustedes. Ustedes van a construir, ustedes van a diseñar, etcétera.
existe la leve posibilidad, ¿no es cierto?, de que alguien en la comisión pregunte, bueno, ¿usted le parece que el objetivo, ¿no es cierto?, general es construir un programa de alfabetización? ¿Eso no sería un objetivo específico, ¿no es cierto?, para conseguir un objetivo mayor? En base a esa pregunta, ya acá nosotros vamos a ir trabajando con cada uno de los grupos, pero por ejemplo, esto se podría eliminar en un futuro, construir un programa, ya, se podría eliminar, y quedaría, ¿no es cierto?, alfabetizar funcionalmente a adultos mayores, ¿no es cierto?, mediante la aplicación de bla 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 bla. Ya, o sea, esta palabra de acá, alfabetización, quedaría como verbo en infinitivo, ¿no es cierto?, y sería alfabetizar funcionalmente, ¿no es cierto?, a adultos mayores mediante, ¿no es cierto?, un método de bla 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 bla. Pero para efecto, ¿no es cierto?, de lo que estamos haciendo ahora, todavía estamos trabajando, ¿no es cierto?, en construir un programa de alfabetización porque eso es lo que queremos hacer. Ya, no queremos mejorar ni mejorar los porcentajes, ¿no es cierto?, qué sé yo. El fin último, obviamente, ¿no es cierto?, el fin último de la construcción de un programa de alfabetización es mejorar, ¿no es cierto?, con este método los niveles, ¿no es cierto?, del alfabetismo en Chile de adulto mayor. Pero, ¿no es cierto?, para estos casos es construcción, ¿no es cierto?, de un programa de alfabetización. Eso lo vamos a conversar con los grupos, ¿no es cierto?, en caso de que la comisión le haga esa pregunta y cómo usted va a responder esa pregunta. No, si le preguntan también, ¿no es cierto?, a usted, ¿por qué dice que va a diseñar, ¿no es cierto?, y que sí, bla, bla, bla? Entonces después, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos en responder, ¿no es cierto?, ciertas situaciones. Veamos el otro video donde explican el método con mayor detenimiento. Entonces, bien, entonces en este otro video, ¿no es cierto?, que las niñas también nos juntaron ahí dentro de sus materiales, se especifica, ¿no es cierto?, el método también y de la manera, ¿no es cierto?, en cómo se va a generar los talleres. Este video me parece interesante porque explica bien detalladamente, ¿no es cierto?, qué materiales se van a utilizar, de qué manera se va a hacer, ¿no es cierto?, se especifica y queda como bien claro en 3 minutos, ¿no es cierto?, toda la información. De hecho, los dos videos, ¿no es cierto?, tienen una duración aproximadamente de 5 minutos, lo que me parece ideal para hacer un pitch o una presentación. Después, ¿no es cierto?, vamos a hablar sobre, me gustaría que fuera, ¿no es cierto?, con voz en off desde ustedes mismas y no, ¿no es cierto?, loquendo o una aplicación porque como que no se ve natural, pero esos son detalles en realidad. Entonces, ¿no es cierto?, veamos cómo las niñas plantean aquí la metodología. Alfabetización funcional adulto mayor. Método lectoescritura. AFAM. Metodología. Fundamentado en las concepciones metodológicas de Oviedo de Clory, Glenn Doman, Paulo Freire. El método garantiza que el adulto mayor aprenda desde el comienzo, conecte sus experiencias con las habilidades que va desarrollando, sean protagonistas del aprendizaje, generen bases firmes para el proceso lectoescritor y mayor grado de funcionalidad. Método AFAM. Primera etapa, universo vocabulario, estudio, selección, conversación. Segunda etapa, repetición, bits de inteligencia. Tercera etapa, globalización, percepción global, imitación, reproducción. Primera etapa, selección. Se estudia el contexto en que vive la población. Se eligen los escenarios, para formar categorías, estructuras que componen la oración. Diálogo alrededor de las palabras, estímulo mental y emocional, escenarios y categorías. 1. Conectores. 2. Feria. 3. Banco. 4. Hospital. 5. Estadio. 6. Municipalidad. Segunda etapa, repetición. Mostrar palabras a base de repeticiones mediante los bits de inteligencia. Bits límite de información que podemos procesar en un segundo. Bits, tarjetas de 10 por 60 centímetros, con letras de 7,5 centímetros de alto, y de color rojo. Tercera etapa. Globalización. Percepción global, imagen y grafía. Imitación, grafomotricidad. Producción, refuerzo y práctica de los conocimientos. Fases de complejidad. Palabras, pareja de palabras, y oraciones sencillas. Evaluaciones, inicial, diagnóstico. Fortalezas y limitaciones del sujeto. Avance, formativa. Seguimiento y control. Término, diagnóstico. Resultados del aprendizaje del sujeto. Aprobación del taller lectoescritor.
168 palabras máximo igual al 100%. 100 palabras suficientes igual al 60%. 99 palabras por lograr igual al 59%. Alumnas de Psicopedagogía, AIEP Antofagasta. Bien, aquí se explica, ¿no es cierto? Y yo no entiendo a cabalidad porque nosotros lo hemos conversado con las chicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, en este proyecto? ¿Cuál es la metodología que se quiere aplicar, ¿no? Bueno, acá las chicas plantean, ¿no es cierto?, una unión de 3 tipos de metodología, ¿no es cierto?, en 3 etapas también, pues. Acá me imagino que se puede entender un poco mejor. La idea, ¿no es cierto?, hay unos bits de inteligencia, ya sea unas palabras escritas, ¿no es cierto?, que acá se definen el color, el tamaño y todo lo demás. Y lo que nosotros queremos hacer con las chicas, o que las chicas quieren hacer, ¿no es cierto?, es alfabetizar funcionalmente. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, de que queremos que los adultos mayores que no leen, ¿no es cierto?, puedan reconocer los símbolos gráficos, ¿no es cierto?, es decir, puedan leer. Apostamos a 2 cosas acá. Primero, ¿no es cierto?, a que los adultos mayores tienen experiencia, ¿no es cierto?, con el fonema, es decir, saben las palabras, ¿no es cierto?, saben qué es abrir, qué es cerrar, ¿no es cierto?, qué es banco, qué es tire, qué empuje, qué es, ¿no es cierto?, entrar, ¿no es cierto? Todas esas palabras que están ahí escritas, las conocen fonéticamente. Y nosotros también apostamos, ¿no es cierto?, que por la edad también las conocen grafémicamente, o sea, conocen la forma, pueden reconocer, ¿no es cierto?, que dice salida o entrada, eso es lo que vamos a apostar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Unificar, ¿no es cierto?, el fonema con el grafema, tal cual como se hace en la lectura inicial, ¿no es cierto?, pero vamos a utilizar, ¿no es cierto?, los métodos globales con las palabras generadoras, ¿no es cierto?, ahí pasado con Paulo Freire, es decir, palabras que también sean del contexto del sujeto, ya que él las pueda reconocer, que sean, ¿no es cierto?, comúnmente también para él, y también, ¿no es cierto?, aplicando el método Doman. Entonces, acá nosotros hicimos categorías y escenarios, ¿no es cierto?, de palabras. Palabras, por ejemplo, que se van a usar en la feria, en el banco, en la municipalidad, en el estadio, en el hospital. Ya nosotros le dijimos escenarios, es decir, ¿no es cierto?, vamos a buscar esas palabras, ¿no es cierto?, que se encuentran en estos escenarios, puesto que son las que queremos, ¿no es cierto?, que ellos lean funcionalmente. Y aparte con los artículos, ¿no es cierto?, y los conectores, que nos van a servir, ¿no es cierto?, para poder juntar una palabra con otra y poder, ¿no es cierto?, hacer la lectura de frase o palabra. Acá las chicas después, ¿no es cierto?, plantean las etapas. A ver, pero sí. Plantean, ¿no es cierto?, las etapas. Hay una etapa de selección de información, ¿no es cierto?, de las palabras que vamos a utilizar. Luego, ¿no es cierto?, trabajamos por el método de repetición, mostrar las palabras, ¿no es cierto?, mostrar las palabras, ¿no es cierto?, en base a repetición, usando los bits de inteligencia, ¿no es cierto?, que plantea la chica. Y apostamos también, ¿no es cierto?, que el método de repetición mediante los bits también, ¿no es cierto?, va a mejorar esa práctica. Estuvimos practicando con algunas palabras, ¿no es cierto?, ahí con las chicas. Y luego, la tercera etapa, que plantean las chicas, bueno, acá están los bits, ¿no es cierto?, de inteligencia, como se especifican. Y la etapa de globalización, ¿no es cierto?, que es la percepción global de la imagen y la grafía. Y ya, ¿no es cierto?, queremos ver, ¿no es cierto?, por imitación y por producción, ¿no es cierto?, el refuerzo y la práctica principal, ¿no es cierto?, de esto se puede leer. Por ejemplo, ¿no es cierto?, primero el bit de inteligencia de la manzana, ¿no es cierto?, luego una pareja de palabras, que sería el artículo, ¿no es cierto?, más la palabra, y luego ya una oración sencilla para que pueda, ¿no es cierto?, leerse funcionalmente esta situación. Es una apuesta que se hace también, ¿no es cierto?, mediante este método. Y digo a las chicas que en el fondo, ¿no es cierto?, lo que están haciendo es una combinatoria de varios métodos, ¿no es cierto?, en relación a una dificultad que se ha determinado, de adulto mayor, ¿no es cierto?, específicamente. Apostamos también a la información que tienen los usuarios, ¿no es cierto?, los adultos mayores que han guardado a lo largo de su vida, apostamos a eso. Y queremos ver, ¿no es cierto?, si es que con este método efectivamente pueden llegar a leer palabras, ¿no es cierto?, que sean comunes y, ¿no es cierto?, de fácil acceso para ellos, es decir, que estén en su diario vivir, ¿no? Por eso son funcionales, son del banco, ¿no es cierto?, queremos que ellos puedan leer las palabras que, ¿no es cierto?, sean necesarias, que sean leídas por ellos. Entonces, es que bien definido también, ¿no es cierto?, se acá las chicas las etapas, las cantidades de palabras para determinar, ¿no es cierto?, si está aprobado o no está aprobado, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar también con fases en los, ¿no es cierto?, para hacer este proceso. Y ¿no es cierto?, se explica básicamente, ¿no es cierto?, lo que es el método que proponen las chicas, el método AFAM. Ya no es que estén desarrollando, ¿no es cierto?, teorías necesariamente nuevas, pero sí están unificando, ¿no es cierto?, otras metodologías aplicadas antes, visualizando el contexto, ¿no es cierto?, visualizando la necesidad que se requiere y, ¿no es cierto?, adaptando esas metodologías para encauzarla hacia lo que ellas tienen en el proyecto.
Entonces me parecía interesante compartir esta información, ¿no es cierto? Porque una de las cosas importantes que se va a definir dentro de la presentación, ¿no es cierto?, final es qué hicieron ustedes, o sea, cuál es su método, ¿no es cierto?, su metodología, su plan de acción, ¿vale? ¿Cuál es el plan, ¿no es cierto?, que usted desarrolló para ejecutar X cantidad de cosas. Ya, entonces quería compartirle esta información con usted porque la verdad, ¿no es cierto?, que me gustó bastante cómo se presentó la información, siento, ¿no es cierto?, que queda bien entendible. Quizás yo lo entiendo, ¿no es cierto?, un poquito mejor, no mejor, ya no quiero sonar ego, pero lo entiendo, ¿no es cierto?, un poquito más porque he conversado con las chicas en mayor profundidad. Entonces entiendo, ¿no es cierto?, lo que se quiere hacer, entiendo, ¿no es cierto?, cómo se va a desarrollar, entiendo todas estas cosas. Ya, parte del desafío, ¿no es cierto?, que les dije es, esto va a ser subido a YouTube, lo voy a grabar, ¿no es cierto?, mejor mirándome a la pantalla para que usted, ¿no es cierto?, entienda cuál es el desafío, pero eso va a ser subido a YouTube, ¿no es cierto?, y si usted llegó hasta esta parte del video, ¿no es cierto?, va a comentar, ¿no es cierto?, PSP 2020, ya, ahí le voy a dejar, ¿no es cierto?, ahí, a ver si es que efectivamente vieron el video hasta el final. Si llegó hasta acá, ¿no es cierto?, si vio el video hasta el final, entonces en los comentarios de este video, ¿no es cierto?, ponga PSP 2020, ya, para yo saber que efectivamente usted, ¿no es cierto?, visualizó este video hasta el final. Así que, eso, chiquillas. Y bien, ya que estamos en esa, ¿no es cierto?, de mandar información grabada, entonces acá, ¿no es cierto?, les dejo un pequeño resumen e introducción, ¿no es cierto?, del grupo de salud pública, que la verdad, ¿no es cierto?, tiene bien desarrollado todo lo que es la estructura, ¿no es cierto?, en redacción de su proyecto, y principalmente con el resumen y la introducción, ¿no es cierto?, que son dos cosas principales que van dentro del proyecto, ¿no es cierto?, para que le den fuerza. El resumen es el resumen, ¿no es cierto? O sea, se detalla el proyecto resumido, no que se hizo, bla, bla, bla. Entonces acá la chica dice, en el siguiente proyecto pretende concientizar la interacción psicopedagógica como acompañamiento y educación al niño y su familia dentro de un CESFAM, ¿no es cierto?, la ciudad de Antofagasta. El objetivo principal es definir cuál es el rol del profesional de la psicopedagogía dentro, ¿no es cierto?, de la salud pública con el fin, ¿no es cierto?, de lograr un adecuado desarrollo y crecimiento en la población infantil. Para llevar a cabo este proyecto, ¿no es cierto?, se realizó un proceso de investigación, ¿no es cierto?, y se va detallando los pasos que se hizo. Se hizo un levantamiento de información por medio de encuestas virtuales, ¿no es cierto?, bla, 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 ¿no es cierto?, y tras dicho proceso, ¿no es cierto?, se generó un diagnóstico el cual comprende la siguiente pregunta. ¿El sistema de salud pública apoya en su totalidad al desarrollo infantil? Una vez realizada la información, se llevó a cabo el diseño de un programa, ¿no es cierto?, de acompañamiento al control del niño sano con actividades psicopedagógicas con líneas de prevención. ¿Ya? Entonces es bien cortito, se detalla, ¿no es cierto?, lo que es en el proyecto. Diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es la introducción, en que las chicas, ¿no es cierto?, comienzan con una pregunta y dicen qué aporta la psicopedagogía, ¿no es cierto?, al sistema de salud, ya, entonces, y introducen. Si se fijan, no hacen un resumen de la información, ¿no es cierto?, no hacen un resumen de lo que está pasando, de lo que hicieron en el proyecto, porque eso va en el resumen, sino que hacen una introducción a la temática. Entonces dicen, ¿no es cierto?, la pregunta anterior permite plantear la idea de extender el campo profesional de la psicopedagogía al entorno de nuestra escuela, ya que sigue siendo una realidad limitada, la visión de la orientación e intervención de la psicopedagogía, ¿no es cierto?, se ha reducido a la particularidad de la educación formal. La salud se considera una parte esencial de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Desde los conceptos básicos de salud y enfermedad, nace la necesidad de alcanzar la salud integral, que es uno de los derechos básicos del ser humano. El desarrollo de nuevas tecnologías, el avance de la medicina y el desarrollo de la psicología y la pedagogía han proporcionado nuevos métodos y teorías para el campo de la salud. ¿No es cierto? El psicopedagogo posee sólidos conocimientos, bla, bla, bla. Entonces lo que hacen, ¿no es cierto?, las chicas es introducir al tema. No es que lo estén resumiendo y lo estén explicando, ¿no es cierto?, están diciendo lo que van a hacer o lo que no van a hacer, porque eso se detalló en el resumen. ¿Ya? Aquí lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, es introducir a las temáticas, ¿no es cierto?, converger lo que es la psicopedagogía y el sistema de salud público, ¿no es cierto?, y hacer una introducción a lo que va a ser el tema, ¿no es cierto?, a tratar a futuro. Entonces, ¿no es cierto?, me parece interesante cómo se desarrolla esta introducción, la encuentro, ¿no es cierto?, bien lograda en términos estéticos, ¿no es cierto?, y de redacción. Y finalmente, ¿no es cierto?, hacer el anclaje a lo que va a ser el proyecto. El siguiente proyecto tiene como finalidad concientizar la importancia de un profesional de la psicopedagogía dentro de bla, 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 bla. Cabe destacar que durante el transcurso de la investigación surge una nueva arista gracias a las acciones realizadas para el ingreso de nuestra profesional, código sanitario y posterior registro de la prestación en FONASA. Nos ubica en un escenario bastante beneficioso para nuestro proyecto que se encuentra sujeto al reconocimiento del profesional, ¿no es cierto?, y hacen la introducción y luego ya viene hacia adelante lo que es el proyecto. ¿Vale? Ya es momento, ¿no es cierto?, de que los proyectos comiencen a desarrollar lo que es la introducción, ¿no es cierto?, y es importante porque eso es el enganche también, ¿no es cierto?, o sea, generalmente las personas van a hacer la lectura de las primeras páginas
Entonces es importante, ¿no es cierto?, que tengan una buena introducción, ¿no es cierto?, y que también se resuma brevemente, ¿no es cierto?, el proyecto y lo que hace. Así que eso, ya para que desarrollen, ¿no es cierto?, y complementen la información de esas situaciones.